Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en un caso escalofriante, una historia que comienza como un drama familiar y se desliza hacia el true crime más calculador. Este relato es sobre la devastadora fuerza de la ilusión y la codicia, y cómo una matriarca, que finalmente encontró la paz, se convirtió en el objetivo de la persona en la que más confiaba. Prepárense para conocer la historia de Colleen Rebellá. Colleen Rebellá vivía en la tranquila ciudad de Perth, en Australia Occidental. Tenía 58 años y encarnaba la resiliencia. Era una mujer de voluntad fuerte que había superado un divorcio complicado, quedando sola para criar a sus 4 hijos, Julian, André, Monique y Fabián. Sin recibir ningún apoyo de su exmarido, Colleen asumió toda la responsabilidad, convirtiéndose en el único pilar de su familia. A pesar de las dificultades, ella nunca se rindió. Al contrario, se esforzó por construir un futuro mejor. Combinó el trabajo con los estudios y finalmente obtuvo un título universitario, determinada a garantizar una vida estable y digna para sus hijos e hija. Su mantra era el control y la fortaleza. Nunca se quejaba ni se permitía mostrar debilidad. Colleen llevaba un estilo de vida activo y cuidaba su salud, a pesar de padecer una enfermedad crónica, la tiroiditis de Hashimoto, que afecta la glándula tiroides. Gracias al tratamiento adecuado, la enfermedad no le impedía trabajar ni ser la madre dedicada que era. De hecho, la vida parecía estar por fin encajando. Solo 2 semanas antes de que ocurriera la tragedia, había conseguido un puesto de trabajo fijo en el Ministerio de Salud. Era un hito importante, el fruto de años de arduo trabajo. En ese momento, 2 de sus hijos vivían con ella. Monique, su única hija, había regresado temporalmente a casa para preparar sus exámenes de paramédica, pasando la mayor parte del tiempo absorta en sus libros. Colleen se aseguraba de mantener un ambiente tranquilo, ofreciéndole apoyo emocional. Su relación era cercana y respetuosa. También vivía con ella su hijo menor, Fabián, de 19 años, quien apenas comenzaba su vida independiente trabajando en una tienda de comestibles local. Colleen lo llevaba y lo recogía del trabajo todos los días, una breve rutina que se había convertido en una cálida tradición para ambos. Fabián era un joven tranquilo, y Colleen seguía cuidándolo, ofreciéndole consejos y atención constante. Julian y Andre, los hijos mayores, ya se habían mudado, pero mantenían el contacto. Colleen no se inmiscuía en sus vidas, pero estaba siempre lista para ayudar o animar si era necesario. Para todos ellos, ella era más que una madre. Era su ancla. La casa de Colleen era sencilla, pero irradiaba limpieza, orden y hospitalidad. Parecía que todo se estaba alineando en su vida. Estaba orgullosa de sus hijos, creía en su futuro y confiaba en que lo más difícil ya había quedado atrás. Sin embargo, a veces, el peligro se esconde a plena vista, incluso en las familias más unidas. Tras la apariencia de rutina y estabilidad, nadie percibió las señales de la tormenta que se avecinaba. Colleen no podía imaginar que el golpe más demoledor vendría de la persona en la que más confiaba en el mundo. El foco de nuestra historia se desplaza ahora hacia Andre, el hijo de Colleen. Andre Rebellá conoció a Grace Picapu a través del exnovio de ella. Su comunicación comenzó en redes sociales y rápidamente evolucionó hacia una relación romántica. Para 2015 ya eran pareja y en 2020 se casaron, dando la bienvenida a un hijo poco después. Para entonces, Grace ya había cultivado una imagen digital sólida. Ella desarrollaba constantemente su perfil de Instagram, compartiendo contenido sobre moda y estilo de vida, además de colaborar con marcas. La plataforma
no solo le proporcionaba un ingreso estable, sino que su audiencia continuaba creciendo. Complementariamente, administraba un canal de YouTube donde publicaba vlogs, reseñas e historias sobre su vida diaria, viajes y maternidad. El número de sus suscriptores se disparó a cientos de miles. Andre aparecía a menudo en los vídeos, pero siempre permanecía discretamente en un segundo plano. Su rol era asistir con la organización de las grabaciones y gestionar las negociaciones con los patrocinadores. Ante el público, Andre proyectaba la imagen de un esposo confiable y un padre atento con un instinto para los negocios. Tras bambalinas, sin embargo, Andre estaba intentando hacerse un hueco en el volátil mundo de las criptomonedas. Se autodenominaba un experto en inversiones, disertando con confianza sobre tendencias del mercado, tokens en ascenso y un futuro éxito inminente. Sobre el papel, lograba dar la impresión de ser alguien que ganaba decenas de miles de dólares con activos digitales. Pero la realidad que se cosía a puerta cerrada era drásticamente diferente. Los informes financieros revelaron que Andre no solo no estaba generando ganancias, sino que estaba perdiendo dinero constantemente. Sus proyectos no rendían frutos y para 2020 se encontraba profundamente endeudado. El monto total de su deuda superaba los $120,000 australianos, abarcando préstamos, saldos de tarjetas de crédito, impuestos impagos y otras obligaciones. A pesar de su situación real, Andre y Groys mantenían una fachada de éxito financiero impecable en redes sociales. Sus publicaciones mostraban un Range Rover blanco, un hogar elegantemente amueblado, ropa de diseñador y viajes internacionales. Promocionaban la imagen de una pareja próspera, supuestamente gracias al cripto y los ingresos de blogging. La verdad, sin embargo, era que el coche se había comprado a crédito, la casa era alquilada y la mayoría de los muebles y electrodomésticos se habían adquirido a plazos. Quien realmente sostenía a la familia era Grace. Sus ingresos por contratos publicitarios y colaboraciones cubrían sus gastos. Andre insistía en que su capital estaba temporalmente congelado en la bolsa y que pronto se recuperaría. Prometía asegurar el futuro de su hijo, pero sus palabras carecían de acciones o pruebas. Bajo la creciente presión de las deudas, Andre comenzó a buscar secretamente una salida a su dilema. Para Grace y su audiencia en línea, él continuaba proyectando una ilusión de control, un genio de las criptomonedas en público. En privado, sin embargo, era un hombre sin ingresos estables, y su situación financiera se volvía cada vez más inestable. Para mayo de 2020, la tensión había alcanzado su punto máximo. Fue entonces cuando Andre comenzó a actuar, manteniendo sus acciones en secreto de todos, incluso de su propia esposa. A pesar de su calma externa, un plan que él creía resolvería todos sus problemas estaba gestándose en su mente. El comportamiento sospechoso de Andre no se limitó a desviar la correspondencia de Colin. Semanas después de la muerte de su madre, Julian, su hermano mayor, descubrió casualmente que se habían contratado 3 pólizas de seguro de vida a nombre de Colin. Lo más alarmante era que en ningún momento se había discutido la existencia de estos seguros con el resto de la familia. Resultó que las 3 pólizas habían sido firmadas apenas 2 semanas antes de su fallecimiento. En cada caso, el único beneficiario especificado era Andre. La suma total a pagar por las pólizas superaba el $1.000.000 australianos. La coincidencia entre el momento de la contratación y la repentina muerte de Colin era demasiado conveniente para ser un simple azar.
Lo que causó aún mayor inquietud fue que las compañías de seguros habían recibido documentación médica supuestamente firmada por los médicos que trataban a Colin. Una de las aseguradoras realizó una verificación y descubrió que algunas de las firmas habían sido falsificadas. Simultáneamente, Monique, también sospechando, contactó a la terapeuta de su madre. La terapeuta reveló que André se había puesto en contacto con ella, solicitándole una carta que confirmara que Colin estaba en su sano juicio al momento de firmar los documentos del seguro. La terapeuta se negó, calificando la solicitud de poco ética y manipuladora. Según ella, la manera en que André se aproximó se sintió como una forma de presión. El cúmulo de todos estos incidentes provocó una seria alarma. Una de las compañías de seguros presentó una denuncia formal ante las autoridades, informando de un posible intento de fraude. La investigación comenzó con un examen minucioso de la documentación presentada. La policía obtuvo órdenes de registro para dos propiedades, la antigua residencia de Colin y la casa de Andre y Grace. Incautaron dispositivos electrónicos, documentos, cuadernos y correspondencia privada. André fue detenido por la policía bajo sospecha de falsificación de documentos oficiales. En esa etapa, el caso no se clasificó como un crimen violento, sino más bien como un posible esquema para obtener beneficios financieros a través de fraude de seguros. Los investigadores confirmaron que varios documentos médicos supuestamente emitidos después de la muerte de Colin habían sido falsificados. También descubrieron un testamento fabricado en el que Andre figuraba como único heredero, excluyendo al resto de la familia. Poco después, André fue puesto en libertad bajo fianza, pero la investigación avanzaba a toda marcha. Los detectives empezaron a trazar las conexiones financieras, rastrear la cronología de las solicitudes de seguros y recopilar testimonios de todos los implicados. Lo que había comenzado como dudas privadas dentro de una familia, ahora tomaba forma con pruebas contundentes, y los acontecimientos estaban a punto de precipitarse aún más rápido. El lunes 25 de mayo de 2020 comenzó como un día cualquiera en la casa de Colin en Perth. La rutina matutina se desarrolló con normalidad. Colin, como de costumbre, llevó a Fabián al trabajo, a la tienda de comestibles local. Fabián comenzó su turno sin ninguna premonición de la oscuridad que se cernía sobre su familia. Mientras tanto, Monique se quedó en casa de su madre, dedicada a sus estudios para convertirse en paramédica. El silencio y la tranquilidad reinaban en la vivienda. En otra parte de la ciudad, la jornada laboral de André y Grace también parecía normal, pero la tensión era palpable bajo la superficie de su hogar. Grace tenía familiares visitándola, y la atmósfera estaba cargada de expectativas. En algún momento, Andre abandonó la casa de manera abrupta y sin previo aviso, sumergiéndose en un silencio inquietante. Grace, la esposa de Andre, se encontró en un estado de pánico. Estaba acostumbrada al estatus de su marido como emprendedor y experto en criptomonedas, pero este repentino silencio y ausencia la alarmaron. En un lapso de tiempo muy corto, Grace intentó contactar a Andre en 12 ocasiones distintas, enviándole llamadas y mensajes de texto, exigiendo explicaciones por su desaparición. Sin embargo, todos sus intentos fueron en vano. Andre se mantuvo inaccesible e inalcanzable, dejando a su esposa sumida en la ansiedad y la confusión. Mientras Andre permanecía desaparecido, la línea de tiempo se tensaba. Se supo que Andre había intentado comunicarse con Colin, su madre, alrededor de la 1 a las 0 p.m., con una excusa aparentemente banal.
le preguntó si podía cuidar a su hijo durante unas horas. Esta solicitud, aunque inocente en la superficie, era extraña. Andre sabía que Colleen estaba ocupada, y lo más notable fue que su madre, siempre diligente y atenta, no respondió a su llamada. Colleen nunca dejaba de devolver una llamada, especialmente de sus hijos. Finalmente, Andre reapareció en su casa alrededor de las 2:00 p.m. Su comportamiento era extrañamente calmado y controlado. Al ser confrontado por Grace, que estaba visiblemente molesta, Andre no ofreció ninguna explicación convincente por su ausencia de una hora. Simplemente se excusó, minimizando el incidente y volviendo a su papel de marido tranquilo y centrado. Para él, todo parecía estar resuelto, pero el tiempo que Andre pasó incomunicado, y sobre todo, el misterioso silencio de Colleen, eran grietas en la pared de la normalidad que nadie pudo notar en ese momento. Esos 60 minutos serían examinados con lupa por las autoridades en un futuro no muy lejano. La tarde del lunes 25 de mayo, Fabián terminó su turno en la tienda de comestibles. Como siempre, esperó la llegada de su madre, Colleen, para que lo recogiera. El tiempo pasó, y Colleen no aparecía. Fabián, un joven tranquilo y acostumbrado a la puntualidad de su madre, comenzó a inquietarse. Intentó llamarla por teléfono. Llamó 13 veces, sin obtener respuesta. El silencio de Colleen no era algo normal. Era una madre meticulosa que siempre se comunicaba de inmediato. Alarmado, Fabián se puso en contacto con su hermana, Monique, quien también se encontraba en casa de Colleen. Monique intentó comunicarse con su madre sin éxito. La preocupación creció exponencialmente, y Fabián decidió volver a casa por sus propios medios. Al llegar a la vivienda, la calma aparente en el exterior no concordaba con la sensación de vacío que sintió. El silencio se rompía solo por un sonido muy específico: el agua corriendo. El sonido provenía del baño. Monique y Fabián se dirigieron inmediatamente hacia allí. Lo que encontraron fue una escena de profunda y devastadora quietud. Colleen estaba en la bañera, inmóvil, bajo un chorro de agua que continuaba fluyendo. El pánico se apoderó de los dos jóvenes. Entre la conmoción, se esforzaron por mover a Colleen e intentaron desesperadamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero la ausencia de respuesta era total. Llamaron de inmediato a los servicios de emergencia. Los paramédicos llegaron rápidamente y tomaron el control de la situación. Desafortunadamente, todo esfuerzo fue en vano. Tras unos minutos de intensa labor, confirmaron que Colleen Rebellá había fallecido. La causa de la muerte fue inicialmente catalogada como inesperada, posiblemente un accidente en la bañera o un repentino incidente médico, quizá relacionado con su condición crónica. En la escena no había señales evidentes de violencia o lucha, ni indicios de que alguien hubiera forzado la entrada. La casa estaba en orden. Este primer análisis, centrado en lo visible, condujo a una conclusión inicial: la muerte de Colleen fue una fatalidad. Sin embargo, para los hijos que la encontraron, hubo detalles sutiles que sembraron las semillas de la duda. Fabián notó que la escena del baño era extrañamente ordenada. El grifo aún abierto y el cuerpo de su madre en una posición antinatural no encajaban del todo con la imagen de un simple resbalón. La tragedia que había comenzado como una pérdida natural pronto se transformaría en una investigación criminal. La tristeza de la familia se mezclaría con la creciente sensación de que algo fundamental no encajaba en la historia oficial. La paz del hogar de Colleen se había roto, y la verdad estaba por ser desenterrada bajo el velo de la tragedia. El dolor y la conmoción inicial
tras la muerte de Colin, envolvieron a la familia. Los primeros días se dedicaron a los preparativos del funeral y a la asimilación de la tragedia. Aparentemente, la causa oficial era una muerte natural o un accidente, y los hijos se apoyaban unos en otros para sobrellevar la pérdida. Sin embargo, en medio del duelo, el comportamiento de André comenzó a levantar muros de sospecha. Mientras Julian, Monique y Fabián luchaban contra el torrente emocional, André se mostró extrañamente calmado y concentrado. Su compostura no era la de un hijo en duelo, sino la de alguien que maneja una transacción de negocios. A pesar de su habitual desinterés por los asuntos administrativos de su madre, André tomó de inmediato la iniciativa en todos los trámites burocráticos. Lo que realmente encendió las luces de alarma fue la rapidez y la naturaleza de sus acciones. Con una prisa inusual, André se hizo cargo de todo. Contactó a las compañías de seguros, recuperó la licencia de conducir de Colin y, lo más perturbador, solicitó el desvío de toda la correspondencia postal de su madre a su propia dirección, sin consultar ni informar a sus hermanos. Este movimiento, furtivo y prematuro, resultó incomprensible. ¿Por qué un hijo haría esto, justo después de la muerte de su madre, si no fuera para ocultar algo? Julian, el hijo mayor, fue el primero en expresar su profunda preocupación. Conocía la diligencia de su madre con su salud y su control. La idea de una muerte repentina y natural no encajaba con el carácter de Colin. La sospecha se intensificó al enterarse de la manipulación de la correspondencia. Fue un acto calculado que, a ojos de Julian, no podía ser explicado por el simple deseo de ayudar. Fabián, por su parte, revivió el recuerdo de la escena en el baño. Empezó a preguntarse por qué el grifo del agua seguía abierto y por qué el baño, que su madre mantenía siempre impecable, se sentía tan inusual, tan puesto en escena. La suma de estos detalles, el comportamiento de André, la prisa por la administración y la extraña calma de la escena de la muerte, formaron una incómoda certeza en la mente de sus hermanos. Algo fundamentalmente incorrecto había ocurrido. La familia, sin quererlo, se encontró en una encrucijada. La tragedia personal se transformó en una búsqueda de la verdad. Fue esta creciente desconfianza, motivada por los actos inusuales de André, lo que obligó a los hermanos a indagar más a fondo. La primera grieta se había abierto, y lo que iban a descubrir solo haría que esa grieta se expandiera hasta desvelar la oscura verdad. La presión financiera sobre André había escalado hasta el punto de la desesperación. Para él, mantener la fachada de un empresario exitoso era más importante que cualquier lazo familiar o principio ético. La búsqueda de una solución que salvara su imagen y resolviera sus deudas lo llevó a un camino oscuro. Aquí es donde se plantó la semilla de su calculada traición. 2 semanas antes del trágico fallecimiento de Colin, André había puesto en marcha un plan secreto. Se contactó con varias aseguradoras y contrató 3 pólizas de seguro de vida a nombre de su madre. En cada una de ellas, André se designó a sí mismo como el único beneficiario. En total, las pólizas ascendían a una suma que superaba el $1.000.000 australianos. Este dinero era, a ojos de André, la solución instantánea a su colapso financiero. El primer indicio de su manipulación se reveló cuando André intentó obtener una carta de la terapeuta de Colin. Quería que el documento confirmara la plena capacidad mental de su madre para firmar la documentación del seguro. La terapeuta, sintiéndose incómoda por el inusual requerimiento y la presión percibida, se negó rotundamente, considerándolo una conducta inapropiada.
Este rechazo, aunque frustrante para Andre, no detuvo su plan. Tras la muerte de Colin, la extraña urgencia de Andre por desviar la correspondencia de su madre a su propio domicilio no era una simple precaución. Era una medida para interceptar cualquier comunicación de las compañías de seguros. Mientras el resto de la familia lloraba, André estaba ocupado contactando a los aseguradores. Sin embargo, el meticuloso plan de Andre comenzó a desmoronarse. Una de las compañías de seguros llevó a cabo su debida diligencia. Al revisar la documentación médica presentada para las pólizas, descubrieron anomalías. Las firmas de los médicos tratantes de Colin resultaron ser falsificaciones burdas. El intento de encubrimiento se había convertido en un claro caso de fraude. La compañía de seguros, al confirmar el fraude, presentó de inmediato una denuncia formal a la policía. La investigación, que hasta entonces se centraba en un posible accidente doméstico, giró drásticamente hacia una pesquisa criminal centrada en el fraude y la falsificación. Este fue el punto de inflexión. Las autoridades obtuvieron órdenes de registro para la residencia de Colin y la de Andre. Incautaron computadoras portátiles, teléfonos móviles y diversos documentos. La evidencia se acumulaba rápidamente. Además de las pólizas y las firmas falsificadas, la policía descubrió un testamento fraguado en el que Andre figuraba como único heredero, excluyendo deliberadamente a sus hermanos. Andre fue arrestado, inicialmente bajo sospecha de falsificación de documentos, pero la conexión entre el fraude financiero y la muerte de su madre era ya ineludible. La bomba de las pólizas de seguro había estallado en el corazón de la familia, revelando un móvil devastador. Con el descubrimiento de los documentos falsificados y el testamento fraguado, la policía intensificó la investigación, transformándola de un caso de fraude a un caso de homicidio potencial. El foco se centró por completo en Andre y su cronología de la mañana del 25 de mayo. Los investigadores se dieron cuenta de que las acciones de Andre después de la muerte de Colin no eran meros actos de fraude, sino intentos desesperados por asegurar un beneficio que solo podía obtenerse si su madre moría. La policía comenzó a interrogar a fondo a la familia. Julian, Monique y Fabián proporcionaron testimonios clave. Detallaron el comportamiento inusual de su hermano tras la muerte, su prisa por manejar los asuntos de seguros y la correspondencia, y sobre todo, el misterio que rodeaba la escena del crimen. Las declaraciones de Monique y Fabián sobre el baño, el grifo abierto y la inquietante quietud de la escena, que no encajaban con un simple accidente, reforzaron la idea de que la muerte de Colin no había sido natural. A pesar de su liberación bajo fianza por los cargos de falsificación, el cerco sobre Andre se estrechaba. Los fiscales empezaron a construir el caso de homicidio, concentrándose en el motivo financiero y la oportunidad. La evidencia apuntaba a que el colapso financiero de Andre y la existencia de las pólizas de seguro recién contratadas le daban el móvil perfecto para actuar. Simultáneamente, los detectives iniciaron una vigilancia exhaustiva de Andre y Grace, que duró 3 meses, mediante escuchas telefónicas y otras técnicas. Esta fase de la investigación fue crucial para determinar el grado de complicidad de Grace. Rápidamente, se confirmó que Grace no estaba al tanto de los esquemas financieros de Andre, ni mucho menos de su plan criminal. Ella era una víctima más de su engaño, que se mantuvo firme en mantener la ilusión de su éxito hasta el final. El golpe de gracia llegó con el análisis de la evidencia digital. Los expertos en criminalística forense
recuperaron datos críticos del ordenador portátil de Andre. Descubrieron que Andre había eliminado manualmente un archivo completo de documentos que cubría el periodo de diciembre de 2019 a julio de 2020. Esta supresión selectiva era una clara señal de un intento de encubrir sus actividades durante el periodo en que planeó y ejecutó el fraude, y por extensión, el crimen. La evidencia era abrumadora. Andre no solo había falsificado documentos, sino que había intentado activamente borrar su rastro digital. Con cada pieza del rompecabezas encajando, las sospechas se solidificaban en una acusación formal. Capítulo 9. La verdad de las antenas. A pesar de las pruebas de fraude y la eliminación de archivos, André continuaba negando cualquier implicación en la muerte de su madre. La clave para desmantelar su coartada residía en la tecnología móvil. Los investigadores lograron obtener y analizar los datos de las torres de telefonía celular que registraron la actividad del teléfono de Andre el lunes 25 de mayo de 2020, el día de la tragedia. Los resultados fueron irrefutables y chocaron directamente con la versión de los hechos que Andre había proporcionado inicialmente. Los datos de las antenas revelaron que el teléfono de Andre no estaba donde él afirmaba estar durante su hora desaparecida. En cambio, el dispositivo había conectado con las torres ubicadas muy cerca de la residencia de Colin en el momento crucial. Esto demostró que Andre se encontraba en las inmediaciones del hogar de su madre, o incluso dentro, en la franja horaria en que se sospechaba que Colin había fallecido. Para colmo de la evidencia tecnológica, un vecino de Colin proporcionó un testimonio crucial. Un testigo había visto un vehículo utilitario deportivo, SUV, de color blanco, similar al que conducía Andre, estacionado cerca de la casa de Colin ese mismo día. Con las pruebas digitales y el testimonio del vecino cerrando el cerco, Andre se vio forzado a modificar su declaración. Admitió que su versión inicial era falsa. Reconoció que, de hecho, había visitado a su madre ese día. Su nuevo relato alegaba que había pasado unos 45 minutos en la casa de Colin y que habían estado discutiendo los detalles de las pólizas de seguro de vida que él había contratado en secreto. Sin embargo, este cambio en la versión de Andre solo sirvió para incriminarlo aún más. Para la fiscalía, el reconocimiento de que había mentido sobre su ubicación probaba su intento de ocultar la verdad. Su nueva confesión seguía siendo inconsistente con la evidencia física y la línea de tiempo. Los fiscales consolidaron la teoría principal de la acusación. André, sumergido en un colapso financiero y desesperado por proteger su imagen pública, había planeado el fraude del seguro. Al percatarse de que el cobro sería difícil o imposible si Colin moría por causas naturales o por un accidente sin su intervención, procedió a quitarle la vida a su madre para luego intentar simular una muerte natural o accidental, posiblemente por ahogamiento en la bañera, aprovechando su enfermedad crónica. El modus operandi era un intento de homicidio velado como un suceso fortuito. Las mentiras de Andre, comprobadas por la triangulación de las antenas de telefonía móvil, sellaron el caso de la fiscalía. En noviembre de 2022, la fiscalía presentó formalmente los cargos contra Andre Rebellá. Los cargos eran graves y abrumadores: falsificación de documentos, intento de fraude de seguros y, lo más importante, el cargo de asesinato de un familiar. El caso se construyó sobre el tríptico de la verdad: un motivo financiero insuperable, una oportunidad probada por las antenas de telefonía móvil y las acciones encubiertas posteriores al crimen, la falsificación y la eliminación de pruebas digitales.
El juicio comenzó a finales de 2024. Andre mantuvo su defensa inicial. Reconoció la falsificación de los documentos y el intento de fraude de seguros, pero negó rotundamente haber causado la muerte de su madre. En un intento desesperado por desviar la atención de la evidencia, su defensa sugirió dos alternativas: que Colleen había muerto por causas naturales o que había intentado autolesionarse debido a una supuesta depresión. Sin embargo, el testimonio de la familia y los datos de la terapeuta refutaron la hipótesis de la depresión. Colleen era una mujer fuerte, centrada y estaba disfrutando de una etapa de estabilidad. La acusación argumentó con éxito que Andre había tomado medidas para garantizar que su madre muriera en un entorno que pareciera un accidente doméstico, posiblemente sosteniéndola bajo el agua en la bañera para ocultar el crimen bajo el velo de una fatalidad médica. Los fiscales enfatizaron que la rapidez con la que Andre había contratado los seguros y los había convertido en su único beneficio no dejaba espacio para el azar. Tras escuchar todos los argumentos y analizar las pruebas, el jurado se retiró a deliberar. Después de solo 2 días, regresaron con el veredicto. Culpable. André Rebellá fue declarado culpable de la muerte de su madre. La ilusión que tanto se esforzó en mantener colapsó por completo, llevándose consigo la vida de Colleen. El 1 de abril de 2025 se dictó la sentencia. André Rebellá fue condenado a cadena perpetua, con un periodo mínimo de 25 años antes de ser elegible para libertad condicional. Este veredicto trajo un cierre legal, pero la familia quedó fracturada para siempre. Grace Picapu rompió oficialmente todo contacto con Andre tras el juicio. Los investigadores confirmaron que ella no había estado involucrada ni al tanto de las actividades criminales de su esposo, siendo una víctima más de su engaño. Julian, Monique y Fabián quedaron con una profunda cicatriz emocional. La pérdida de su madre fue magnificada por la traición del propio hermano. La justicia había prevalecido, pero el dolor de la traición y la pérdida permaneció. La historia de Colleen Rebellá es un trágico recordatorio de que bajo las fachadas de éxito y las imágenes pulidas de las redes sociales puede esconderse una realidad sombría. Este caso expuso la fuerza destructiva de la avaricia, la mentira y el deseo implacable de mantener una estabilidad superficial, cuyo precio se pagó con la vida de una matriarca.